Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su puntualidad, tanto al público presencial como a distancia. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión de encuentro de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo en su 13ª versión. Hoy tenemos lo que podría parecer un giro en la discusión que ha tenido, digamos, un acento más, digamos, en lo político, en lo social, en lo psicosocial, y que sin embargo tiene mucho que decir en relación a cómo nos comprendemos, y es este campo emergente y vecino, incluso a veces muy íntimo para algunos desarrolladores en el campo de lo psíquico, que sería el de la neurociencia social. Nos acompañan entonces dos exponentes de esta manera de aproximar, digamos, lo mental. Y tenemos este encuentro sobre emergencia, desarrollo y retos de los procesos que configuran la interacción social en humanos, unas aplicaciones desde la neurociencia social. Nos van a acompañar en esta mañana el profesor Hernando Santamaría. Él es médico y psiquiatra, tiene formación de maestría y doctorado en neurociencias y cognición, ha realizado diversas estancias postdoctorales en el campo de la cognición y la neuropsiquiatría y en neurodegeneración. Actualmente es profesor de los departamentos de psiquiatría y fisiología de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Trabaja también como investigador del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá y como investigador asociado del NCIT de la Universidad Favoloro, Buenos Aires, Argentina. El título particular de las ideas que nos va a compartir es La cognición social y los hitos del desarrollo y clínicos que la modulan en humanos. Nuestro segundo invitado, que va entonces a comentar y a presentarnos también su apreciación, es el profesor Juan Carlos Caicedo Mera, médico cirujano, doctor en Ciencias Biomédicas en el área de neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2004 se desempeña como docente investigador en nuestra casa de estudios en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Específicamente nos acompaña en el programa de psicología y como miembro de la línea de investigación Cerebro Social, Ecología y Convivencia, del grupo de investigación Salud, Conocimientos Médicos y Sociedad. Ha trabajado en temas relacionados con los efectos neuroendocrinos del estrés y la adversidad en etapas tempranas de la vida y los correlatos fisiológicos de los comportamientos prosociales y agresivos, entre otros. Él ha decidido titular su comentario como La interacción social humana, multivocidad de los gestos y las palabras. Sean todos bienvenidos, especialmente todos los que nos acompañan en el territorio nacional a la distancia, que disfruten mucho la sesión. Como usual, primero el profesor Santamaría nos hará una presentación alrededor de 40 minutos, seguido por el comentario del profesor Caicedo de unos 15-20 minutos. Recogeremos las preguntas presenciales y a distancia que compartiremos con ellos para escuchar su conversatorio final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación a la doctora Diana Rodríguez, a la Universidad Externado de Colombia, a todos ustedes, los participantes, a Juan Carlos, que va a ser quien va a discutir conmigo de estos temas, y pues a todos los asistentes que están desde otro lugar. Sé que hay gente desde otras universidades, lo cual para mí también es un honor, es un mérito, y esperemos pues que estas aproximaciones que yo les voy a dar desde el campo en el que he trabajado permitan dar una discusión que sea relevante para todos. Yo voy a hacer una presentación que espero
logre abarcar algunos de los elementos más importantes, digamos, que podrían generar una discusión con respecto a lo que denominamos cognición social en humanos y un poco los estudios que nuestro grupo está haciendo en este campo. Para esto voy a hablar un poco acerca de algunos escenarios que pueden ser como de reto en el campo de la interacción social en humanos. Voy a hablar de manera más teórica de las aproximaciones que se han hecho en este campo de la neurociencia y la cognición social a la comprensión de los fenómenos de interacción social en humanos. Voy a hablar en qué escenarios también o qué situaciones pueden generar cambios o modulación de estos procesos o pueden ser vistos de regulación distinta y qué escenarios o qué oportunidades tenemos hacia el futuro conociendo los hallazgos que la neurociencia y la cognición nos traen y que pueden ser retantes y que podríamos adoptar o por lo menos analizar y discutir. Yo voy a hacer para empezar una declaración de intereses e intenciones y empiezo con esto. Y esto me parece importante porque a partir de ahora voy a empezar a mostrarles un montón de cerebros de colores y ondas cerebrales y cosas, ¿no? Y voy a decir continuamente que estos son los correlatos neurales de tal proceso. Y parto diciendo esto porque es importante que ustedes sepan que alguien como yo que trabaja permanentemente en estos temas, intentamos aproximarnos a huellas neurales de procesos complejos, del pensamiento, de la memoria, de la percepción, ¿sí? Sin embargo, no podemos decir que es el cerebro quien produce necesariamente los procesos, sino que más bien es un correlato del comportamiento, es decir, es un elemento que se asocia al comportamiento. ¿Viene antes o después? No lo podemos definir. Hay estrategias para hacerlo, para intentar aproximarse a esa comprensión. Pero consideremos la actividad neural como una actividad más del complejo comportamiento humano. Y hay de pronto algún ejemplo para esto. Si uno piensa en cómo Glenn Gould, uno de los grandes pianistas de la historia del mundo, lograba generar partituras e improvisar de manera solemne, uno podría decir, vea, es que ya hay correlatos neurales que subyacen y que pueden explicar por qué alguien puede tener creatividad verbal o musical y aparecen los cerebros con colores, ¿no? Sin embargo, de esto ya hay un montón de estudios. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis que es importante. Digamos que la generación del acto creativo está en una orden de categorías de comprensión que no necesariamente comparte el orden de categorías del cerebro o del sustrato neural, en donde las cosas se analizan con criterios de procesamiento neural. En el campo de la creatividad hay otros criterios, no sé si el sujeto es capaz de generar producción nueva, a partir de qué motivaciones, de qué contextos eso se cambia, en qué momento logra ser creativo. Y si uno termina diciendo la creatividad es esto en esta área cerebral, empobrece bastante la discusión de lo que ocurre. Por lo tanto, yo les pido que intentemos hacer una división de esto. Las categorías en el comportamiento humano y en el comportamiento social son muy complejas, tienen sus propios dominios, y las categorías que vienen de la exploración del sustrato neural son complejas, por supuesto, pero son otras. Hay momentos en que se pueden tocar. Sin embargo, una no va a consumir a la otra, no la va a abducir, sino podrían dialogar y entrar en ciertos conflictos, en ciertas tensiones que resultan interesantes. Bien, voy a hablar entonces de alguno de estos escenarios, ya pasando de esta declaración, en donde se encuentran situaciones sociales importantes donde podemos encontrar retos de interacción social en humanos. Nosotros sabemos que existen, no solo en especies humanas, sino en especies, en primates no humanos, en otras especies que se presume que tienen sistemas neurales no tan desarrollados, una particularidad, y es que son especies que se agrupan socialmente, que van conjuntas a obtener
los recursos que necesitan para la supervivencia, que van conjuntas para protegerse de las amenazas del contexto o de otras especies, depredadores, etc. La organización social, la movilización gregaria que tienen las especies parece que es importante para regular su comportamiento y sus procesos psicológicos, mentales, comportamentales. De acuerdo, esta organización pareciera que además se ha hecho de manera adaptativa, no parece haber una razón causal directa, sino ha sido un proceso de evolución y de adaptación que ha permitido que de alguna manera hayan logrado optimizar los recursos y evitar que digamos, la especie sufra amenazas en un momento, entonces resulta bastante adaptativa. Estos procesos también los podemos rastrear hasta los humanos, los procesos de comparación y de estar en conjunto con otras personas. Hay artículos clásicos desde la psicología social que hablan cómo estar con otras personas nos permite de alguna manera medir lo que somos nosotros mismos y de alguna manera como estar contextualizados en las necesidades del grupo. Uno puede mejorar las habilidades que uno tenga cuando está frente al grupo o puede de alguna manera tener un punto de referencia. Hay algunos artículos clásicos en psicología social que son muy interesantes, por ejemplo la del efecto lote, que es la imagen que intento mostrar con los niños ciclistas, que mostraban que los ciclistas cuando estaban solos hacían un rendimiento, pero cuando iban en lote lograban ir más rápido. Y no era algo simplemente cinético de la movilidad o el viento, o ir en grupo movilizaba más el viento, lo que sea, no, era algo que tenía que ver con estar en un grupo y compararse y hacer una estimulación grupal. Nosotros, y aquí empiezan a aparecer los primeros cerebros de colores y algunas de las cosas que les voy a decir. Estos procesos de comparación social, nosotros en el grupo en el que yo hice mi doctorado en Barcelona, con la doctora Nuria Sebastián Gales, el profesor Gustavo Deco, nos preguntamos si habían huellas neurales, correlatos, no causas, correlatos que pudieran estar asociados a los procesos de comparación social. Y en ese escenario lo que hicimos fue crear de manera artificial un contexto social donde le hacíamos creer a las personas que habían otras personas con distintos roles sociales de superioridad e inferioridad, de dominación y sumisión, y les poníamos a compararse. Y en ese contexto después les pedíamos que pudieran ver las caras de esos sujetos con los que se comparaban y queríamos saber si eran capaces de reconocer quién tenía una jerarquía alta y una jerarquía baja. ¿Sí? Una jerarquía no construida a priori, es decir, uno puede llegar a un contexto como una clase y saber que en la clase posiblemente hay jerarquías, el profesor, el estudiante, pero en este caso era una jerarquía armada en función de cómo se comportaban en un juego. Y nosotros queríamos saber si los sujetos eran capaces de captar esa jerarquía. Efectivamente lo hacían, su comportamiento cambiaba cuando se comparaban con alguien de jerarquía superior o alguien de jerarquía inferior, pero lo que nos resultó más interesante es que hicimos este estudio con potenciales evocados, que son ondas cerebrales que aparecen en momentos específicos que se muestran estímulos, y también lo hicimos con resonancia magnética estructural cerebral, que básicamente mide el volumen o la morfología de ciertas estructuras cerebrales. Lo interesante es que cuando los sujetos veían caras de otros que consideraban superiores, tan temprano como a los 170 milisegundos, muy rápido, eran capaces de decir, este tipo es superior y este tipo es inferior, o esta chica es superior, esta chica es inferior, y esa captura de la huella social era posible rastrearla en estructuras cerebrales, que en este caso son estructuras que vamos a empezar a ver que se repiten en lo que yo voy a presentar. Son unas estructuras que se sabe están muy relacionadas con todos los procesos de interacción social. Las voy a nombrar de una vez para no estarlas repitiendo. Hay cortezas como la corteza cingulada anterior y posterior, el giro temporal superior, la ínsula y ahí abajo el giro fusiforme. Y hay otras estructuras del área ventromedial prefrontal, pero son áreas que clásicamente se han visto que tienen algo que ver con ese proceso de captar la señal social en el otro. Pues bien, hay otros fenómenos o retos de escenarios sociales que vale la pena mirar. Por ejemplo,
sabiendo que en el mundo hay más de 65.5 millones de desplazados y que Colombia se lleva una gran proporción, somos el país donde el fenómeno del desplazamiento parece ser más grave, casi 7 millones de personas en desplazamiento en los últimos años. Digamos que vale la pena pensarse qué ocurre y si podemos dar alguna señal, algún tipo de información desde los procesos biológicos, incluyendo los cerebrales, para saber las consecuencias de excluir a otro. En eso hay estudios clásicos que sobre todo los ha liderado el grupo de San Francisco del profesor Matthew Lieberman, que trabaja mucho en esto, y ellos han hecho estudios de esta manera para generar efectos de exclusión. Ustedes ya verán desde aquí uno de los grandes problemas de la neurociencia, y es cuando uno lleva fenómenos tan complejos como el desplazamiento al laboratorio, le queda reducido a esto. Igual tiene su potencial, es una aproximación, es una manera de hacerlo, y sin embargo resulta interesante porque sí logra modificar el comportamiento. Al participante se le hace pensar que él es esta mano, está representado por esta mano, y durante el juego nunca le pasan la pelota. ¿Sí? Esto de pronto los que jugábamos fútbol de niños alguna vez nos pasó, es bastante duro, por eso nos cambiamos a la neurociencia, cosas de esas. Sí, pero ser excluido es bastante duro, ¿no? Entonces generar estos contextos parece que modifica un montón de procesos. Esto es una imagen de un paper clásico del profesor Menta, que está en Holanda, que ha mostrado que ser excluido tiene un impacto a nivel de procesos moleculares, celulares y estructurales en el cerebro, cambia la frecuencia cardíaca, aumenta, por ejemplo, la posibilidad de tener eventos vasculares, cambia incluso la calidad de las hormonas y de los procesos y de las células que están involucradas en la función sexual, lo cual tiene una repercusión bastante grande. Es un poco como ser excluido, es no ser competente también para movilizarse socialmente, incluso para perpetuar el genoma. Estas son conclusiones bastante fuertes, faltan estudios que respalden esto, pero hay evidencias que parecen sugerir que esto puede ser así. Hay cambios además en todas las otras funciones neurohormonales e incluso también puede modificarse el sistema inmune. Las personas que están en ostracismo, que están excluidas, tienen un sistema inmune vulnerable que muchas veces coincide también con los factores contextuales. Las personas que están en exclusión pueden tener ambientes de pobreza y ambientes, digamos, en donde no pueden tener los recursos necesarios para la supervivencia, ¿no? Los hallazgos en los cerebritos de colores también son bien interesantes. Cuando una persona es excluida en modelos experimentales de laboratorio, se ve que hay activaciones, es decir, se cree que eso son activaciones, hay cambios en la concentración de oxígeno en unas partes del cerebro, ¿sí? Se sabe que tiene que ver con el proceso porque ocurre inmediatamente después, pero no sabemos muy bien qué significan. Pero sí se sabe que hay activaciones, por ejemplo, en unas estructuras muy implicadas con el dolor, que es la ínsula, la corteza anterior del cíngulo, el tálamo y estructuras temporales superiores. Y ellos, los de este artículo, que es el profesor Matthew Lieberman, dice, es como si ser excluido socialmente doliera parecido a un dolor físico. Un hallazgo que resulta bastante interesante por también las áreas que habían encontrado. Uno sabe que ser excluido es la semilla del conflicto social, ¿no? Y en este país uno sabe que hay un montón de escenarios donde la exclusión ha generado conflicto, confrontación y guerra de la que todavía no logramos sacudirnos plenamente, ¿sí? Esta imagen clásica del año 48 pareciera ser una de las imágenes familiares que le dicen a uno de dónde venimos y para dónde vamos. Es muy fuerte que sigamos muy por ahí todavía. La imagen clásica de Sadi González el día del Bogotazo. Una cosa que resulta interesante, aquí un pequeño paréntesis, es que estas personas que estaban con estos machetes y estos palos, además estaban ebrios, que es también una de las hipótesis sociales de cómo la cosa se hizo muy compleja en ese momento, ¿no? Bien. Pero hay huellas en el mundo que sugieren que posiblemente los humanos no tengamos que excluir a otros. Hay un montón de escenarios que uno ve, pareciera que lo natural es que los humanos se agrupen, formen pequeños grupos o grandes estructuras y se unan para hacer cosas. Esto es una fotografía satelital
de una parte de la Tierra en la noche y uno lo que ve es un montón de puntos de comunión y de conexión entre regiones distantes, ¿no? Seguramente los humanos también podemos comunicarnos y no excluirnos. Y hay un montón de huellas también que sugieren que la conexión social puede generar cambios a nivel de los procesos biológicos. Uno de los casos clásicos son todos los estudios que muestran cómo, incluso desde modelos animales, modelos in vitro, hasta modelos en humanos, los efectos que tiene ser pertenecientes a un grupo, ser incluidos en el grupo. Los estudios clásicos de esto también vienen, por ejemplo, de cómo son los procesos neurales y cómo se modifican en la interacción madre-hijo, ¿sí? De esto hay un montón de estudios que sugieren, por ejemplo, que las mamás tienen una sensibilidad particular para captar un poco de las señales que tiene el bebé. Esto pareciera ser un mecanismo adaptativo que le permite además protegerlo, cuidarlo, integrarlo en un mundo, ¿sí? Y estos procesos de interacción incluso son capaces de cambiar procesos biológicos cardiovasculares, neurohormonales y también cerebrales. Porque si uno lo piensa bien, cuando uno nace, uno no necesita tanto el internet y tener un smartphone de última generación. Cuando uno nace necesita que alguien lo voltee, porque si no uno se muere. Básicamente eso. Cuando uno nace necesita a otro que lo alce, porque si lo dejan boca abajo, uno muere. Uno lo que tiene sobre todo son necesidades sociales. Necesidades sociales. Si uno lo compara, por ejemplo, con un mamífero, otro mamífero, los mamíferos, incluso mamíferos con sistemas óseos y musculares complejos, rápidamente se ponen en pie. Un caballo se levanta e intenta ahí caminar, no sé. Los perritos cuando nacen rápidamente tienen posibilidad de hacer algo, de moverse, que es el principio social básico, el movimiento. Nosotros no, necesitamos mucho de otros. Y en ese escenario hay que decir que también hay procesos que se han estudiado con los cerebros de colores, con neurociencia social, sobre qué cambios ocurren en el cerebro de alguien, por ejemplo, que está incluyendo a otro. Y si no hay un escenario más especial para como estar en embarazo, yo no sabría bien cuál puede ser un mejor escenario de una comunión íntima con otro, ¿sí? Este es un estudio, estas imágenes que les muestro es un estudio de esta investigadora que trabaja en Barcelona con el profesor Oscar Villarroya, que logran mostrar cambios en estructuras, en morfología cerebral de mujeres que están en embarazo y compararlas con los cerebros de mujeres que no lo están en ese momento. Lo que es interesante es que estos cambios que se ven allí son cambios que no son perpetuos, que están sobre todo centrados en la época del embarazo. Es como si el cerebro se preparara, se reorganizara para permitir esta comunión íntima del cuidado del producto, del feto, del bebé. Y aquí aparecen cosas que resultan muy interesantes, y es que las estructuras que cambian en las mujeres que están en embarazo en esa época, son estructuras que, como yo les mostré en una de las imágenes anteriores, son estructuras claves que se han implicado en cognición social. Aquí, por ejemplo, estas de arriba son las estructuras que uno, en teoría, podría necesitar para hacer procesos de inferir el estado mental del otro, imaginarme qué está pensando el otro de mí. Yo aquí puedo estar pensando qué estarán pensando, me estarán entendiendo, no, ¿qué hago? ¿Sí? Este proceso, yo estoy infiriendo qué están ustedes pensando, es un proceso que se asume, tiene que ver con la interacción social. Y se ha denominado, y ahí hay críticas, y hay categorías que deben ser definidas de manera más eficaz y más pulida, pero se ha dicho que esto es algo como especie de una teoría de la mente, ¿sí? Esas estructuras que están implicadas en la teoría de la mente, son similares a las estructuras que cambian en el cerebro de las mujeres que están embarazadas. Bien, otros hallazgos en relación con ser conectado con otros, con ser incluido en comparación con ser excluido. En este estudio lo que hicieron fue presentar audios de personas del barrio de los participantes, que le decían cosas a los participantes, y audios de personas que él no conocía. Cuando escucha a sus amigos, aparecen activaciones funcionales en una estructura del cerebro muy relacionada con la recompensa y la búsqueda de la recompensa, que es todo lo que tiene que ver con la corteza orbitofrontal. ¿De acuerdo? Es decir, pareciera que ser incluido también el cerebro lo procesa. Yo digo pareciera porque no tenemos conclusiones robustas sobre esto.
lo procesa como una recompensa. Hay estudios, por ejemplo, que muestran que cuando alguien está en posición de dominación, lo ponen a hacerse creer que está en una posición de superioridad, cambian las funciones ejecutivas, estas funciones que posiblemente ustedes conocen, que tienen que ver con planear, con tener control emocional o control cognitivo, tomar decisiones, todas estas funciones como más superiores, jerárquicamente más avanzadas, se cambian si uno tiene un rol de superioridad o inferioridad. En ese caso, si a alguien lo ponen en una posición de inferioridad, pareciera que deciden peor y planean peor. Es un hallazgo de una revista importante, que es Psychological Science, que muestra este tipo de cosas. Bien, vamos a ir un poco a los modelos teóricos ahora, que son clásicos en el estudio de la cognición social. Es decir, cómo se está estudiando la cognición social en este momento en los laboratorios pues, que trabajan en estos temas. Y aquí aparece un modelo que es un modelo básico que usa, la base es un artículo que sale hace unos años, en 2012, en Nature Review Neuroscience, donde hacen un enfoque en Social Neuroscience, y es escrito por el profesor Jamil Zaki y Kevin Ochsner, que son de laboratorios que están en Nueva York, y ellos dicen, vea, posiblemente podemos dividir los procesos de cognición social en humanos en tres. Por un lado están los procesos más básicos, que tienen que ver con compartir la experiencia afectiva del otro. Luego hay otros procesos más avanzados, más sofisticados, que es, por ejemplo, inferir el estado mental del otro o tener empatía cognitiva, ya hablaremos un poco de eso. Y por otro lado están los procesos que nos permiten interactuar con los otros y tener actos de prosocialidad, altruismo, cuidado, ayudar al otro, ¿no? Ahí hay escenarios y posibilidades para estudiar, por ejemplo, cuando eso no ocurre. Personas que tienen rasgos de personalidad antisocial o personas que, por ejemplo, se preocupan muy poco por el cuidado del otro o por las emociones del otro, incluso que pueden revestir esto en actos, amenazantes contra el otro. Y en este país tenemos además una tradición de tener, entre otras cosas, los asesinos en serie de mayor número de personas muertas, ¿no? El monstruo de los Andes, Garavito, etcétera, 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 ¿no? Que vale la pena estudiar qué pasa ahí, por qué estas cosas operan distinto, ¿no? Dentro de los procesos básicos, una de las grandes, o de los modelos clásicos que dicen que la empatía tiene que ver con procesos neurales, son los estudios de Giacomo Rizzolatti, Fogassi y todos ellos que de alguna manera en una serendipia, en un azar, se dan cuenta que la corteza motora del mono se activaba no solo cuando el mono movía algo, sino cuando veía a los investigadores moverse. Un hallazgo que fue relevante, uno de los más importantes de la neurociencia en muchos años, que seguramente lo conocen, todo el tema de las neuronas en espejo. Se ha intentado asociar las neuronas en espejo a los procesos de empatía. Yo creo que ahí todavía falta información en el medio que le dé soporte a esa relación, pero hay elementos para pensar que uno, de alguna manera, puede entender al otro, en parte porque uno está copiando motoramente lo que el otro hace. De alguna manera, mientras yo me muevo aquí para hacerme entender, la corteza motora de ustedes está activándose de una manera homóloga y probablemente por eso, en parte, ustedes me entiendan. Yo lo dejo ahí. Si quieren, bueno, después lo hablamos. Bien, esto también tiene otros hallazgos de la neurociencia que parecen justificar por qué los humanos podemos tener interacción con los otros. Estas son las famosas neuronas de von Economo, que en comparación con las neuronas piramidales, tenían un cuerpo, pero además tenían unos axones muy largos, eran biaxonales y tenían además muchas proyecciones dendríticas. ¿Qué importancia tiene esto para la interacción social? Desde lo celular, que haya una neurona así, es posible que existan entonces conexiones entre regiones distantes, entre regiones que no están a priori conectadas. Es decir, da una ramificación más compleja y establece muchas más relaciones entre las estructuras. Bien, vamos a pasar también un poco más rápido estos procesos. Están los artículos clásicos, por ejemplo, que mostraban, este es, digamos, uno de los artículos clásicos de imitación del profesor Metsolf, que saca la lengua y su hijo, además es su hijo en el experimento, que sale en Science, saca la lengua con él, ¿no? Que sugiere que los procesos de imitación son procesos primarios de entenderse con el otro. En esto hay unos dominios que se han venido estudiando, como la percepción de la acción, lo que les contaba de cuando uno ve al otro actuar, también hay una representación interna del movimiento del otro para entenderlo.
Hay estudios de los grupos con los que nosotros colaboramos. Este es un estudio interesante que nos permitiría entender por qué estos chicos se acompasan también. Esto es un mundial de 2014, ¿no? Y muestran, por ejemplo, que en este estudio lo que hicieron es ver si los sujetos, cuando veían a otros bailar tango, sujetos expertos bailando tango e inexpertos bailando tango, eran capaces de predecir mejor el movimiento del otro. Lo interesante es que los expertos, por supuesto, el tango no tiene una ritmicidad, es decir, no es posible predecirlo tan fácil, ¿sí? Los movimientos pueden ser saltatorios, cambiantes. Y estos, digamos que los que eran expertos eran capaces de predecir mejor el movimiento que seguía, y lo que era interesante era que en esa anticipación los que eran expertos tenían activaciones de más porciones corticales que los que no lo eran. Bien, existen dentro del campo de la cognición más básica, de la cognición social más afectiva, emocional, muchos más hallazgos. Somos capaces de reconocer emociones en rostros de manera automática, rápidamente. Somos capaces de reconocer señales sociales y emocionales en la voz del otro, incluso en la forma del rostro del otro. Cambios en la forma de las cejas, del pliegue nasogeniano, de las estructuras organizadas en la cara, transmiten mensajes de confianza, dominación. Estos son hallazgos que se han mostrado, esto es un hallazgo clásico del profesor Todorov. Y tenemos también cosas que nos permiten contagiarnos emocionalmente con la emoción que tiene el otro. Por eso cuando alguien grita gol, entonces hay como una ola de expansión y todo el mundo grita gol. Y uno puede, digamos, contagiarse de la emoción del otro. Si un amigo de uno le cuenta algo muy emocionado a uno, ay, bueno, uno también se termina emocionando, ¿no? Pues hay como unos procesos de resonancia afectiva ahí importantes. Dentro de los procesos más sofisticados de tener cognición social está lo que se ha denominado teoría de la mente o mentalización, que básicamente lo que sugiere es que uno en el cerebro genera una representación mental de lo que está afuera, ¿sí? Una representación mental, en este caso, de un parque y un perro, ¿sí? Uno puede tener capacidad de ver la Torre Eiffel y estando aquí nosotros, yo les digo, piensen en la Torre Eiffel y seguramente a ustedes se les vino alguna imagen a la cabeza, ¿sí? Ese tipo de procesos mentales parece que tiene que ver con que uno entienda la emoción del otro. Yo puedo ver a alguien, por ejemplo, fracturado y hacer, ¿sí? Porque duele, ¿no? Pero yo puedo ver a alguien que está con un rostro plano y que me diga, me siento mal, me siento triste, y yo entender que posiblemente se siente triste o se siente mal, ¿sí? Es decir, uno necesita más funciones complejas para entender ese tipo de procesos, ¿no? Luego aparecen todos los procesos que nos permiten tener acciones altruistas o de cooperación. Y ahí hay preguntas clásicas en esto, es ¿por qué, por ejemplo, los humanos donamos sangre? Si uno se piensa con el espíritu más pragmático, antisocial, uno diría, no habría razón para donar sangre. Es quitarme mi sangre para ayudarle a otro que está mal. ¿Cómo por qué? Pues porque los humanos hacemos actos buenos. Y eso resulta interesante, ¿sí? Esta es una imagen para mostrarles un experimento que hizo una de las grandes performers de los 70 hacia acá, que es Marina Abramović, que se puso en un museo y dejó unos objetos enfrente de ella para que la gente hiciera con ella lo que quisiera. Lo que la gente hizo fue, con los objetos, maltratarla, curiosamente. Después de un tiempo, los primeros días la acariciaban, le daban besos y progresivamente la empezaron a maltratar, hasta que tuvieron que detener el performance, ¿no? Y esto sugiere que en algún momento pareciera que los humanos podemos actuar con bondad por el otro, preocuparnos y ayudar al otro, pero hay momentos en que no. Y vale la pena saber qué pasa por debajo de eso, ¿no? De esos procesos. Este tipo, digamos, de comportamiento se ha estudiado a través de distintos paradigmas, como por los clásicos modelos de dilemas morales, que ustedes de pronto alguna vez han escuchado. Uno está frente a una vía del ferrocarril, el ferrocarril se va a abrir en 2 vías, por una vía uno termina matando a alguien que está ahí, a una persona, y si se va por la otra vía, mata a 5. Y le preguntan a uno, ¿usted movería la palanca para que se vaya pues por el carril donde solo mata a una persona? Y hay dilemas de ese orden que también tienen el problema de que no son muy contextuales, ¿sí? Son dilemas como que uno, no sé, son como muy lejanos, muy experimentales. Ahí todavía falta hacer avances para comprender qué ocurre. Y vuelven entonces estos hallazgos de neurociencia, de cambios en la estructura cortical o de funcional, que muestran, por ejemplo, que hacer procesos de inferencia social, que están aquí en azul,
están más relacionadas con un grupo de estructuras y hacer procesos, por ejemplo, de compartir lo emocional, están asociados con otros procesos. ¿De acuerdo? Bien. Voy a saltar esto porque quiero, me quedan 5 minutos y quiero mostrarles algo que resulta para mí muy importante. Si ustedes me permiten, voy a avanzar. Esos que nombré son los procesos claves o clásicos del estudio de la cognición social, los procesos afectivos de compartir la experiencia emocional afectiva, los procesos que nos permiten hacer inferencias cognitivas del comportamiento del otro y los procesos que nos permiten tener acciones altruistas, prosociales y también en ese escenario, digamos en ese espacio también se pueden incluir los procesos que nos permiten tomar decisiones con valor moral. Esto es bueno, esto es malo, esto se debe o no se debe hacer. Bien, en ese contexto sobre eso se han hecho un montón de estudios en neurociencia. ¿Cuáles son las estructuras que permiten que uno comparta la experiencia emocional? ¿Cuáles son los procesos o estructuras a nivel cerebral? Porque no son solo estructuras únicas, muchas veces son estructuras que dialogan, redes, conexiones, conectividad del cerebro que permite que uno entienda el sufrimiento emocional del otro, ¿sí? Y estos estudios además se han hecho en escenarios también patológicos. ¿Sí? Yo les quiero mostrar qué cosas modulan o modifican esos 3 elementos clásicos de la cognición social. Una de las situaciones clásicas en un paciente que tiene trastorno mental, yo lo cuento porque además es mi experticia, yo soy psiquiatra, yo trabajo también con esto, y una de las cosas, además de los síntomas clásicos, que si tiene ideas delirantes, ideas depresivas, que si pasa esto o lo otro, es que el sujeto pierde su vínculo con el tejido social. Básicamente lo pierde y lo pierde desde muy pronto, ¿sí? Por eso, en esta cartapacio, en esta enciclopedia que se llama DSM, que tiene tantas críticas, hay una parte que dice que uno de los criterios, que es siempre el criterio C, no es el A ni el B, por supuesto, porque hay otros intereses, en el C, los hallazgos dicen siempre que debe haber un cambio en la funcionalidad social de los sujetos, bien sea que tenga esquizofrenia, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, autismo, degeneración frontotemporal, enfermedad de Alzheimer, todas. Hay un cambio en la interacción social. Luego, resulta relevante estudiar estos procesos en los pacientes que tienen trastorno mental. Este es uno de los campos en los que mi grupo de investigación y yo hemos venido trabajando en el último tiempo y es ver cómo funcionan esos procesos en trastornos como estos. Degeneración frontotemporal, trastornos del espectro autista, trastornos afectivos, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo. Hay un montón de artículos recientes que respaldan este tipo de exploración, artículos publicados en revistas bastante importantes del campo. Incluso hay toda una iniciativa del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que ha incluido dentro, esta es una iniciativa para estudiar los trastornos mentales cambiando las categorías del DSM-4 o DSM-5. Aquí las categorías son categorías de la neurociencia, de hallazgos neurobiológicos. Esto tiene un sentido y es que lo que uno llama, por ejemplo, este sujeto tiene trastorno de pánico y este otro tiene trastorno depresivo persistente, cuando uno les va a ver los correlatos neurales a los dos son iguales. Y entonces, ¿esto cómo es? ¿No? Entonces ellos dicen, vea, más bien estudiémoslo con estas otras categorías desde lo neurobiológico. Y entonces han dicho que hay un montón de procesos que se pueden estudiar y uno de ellos que es clave para el Instituto Nacional de Salud Mental es lo que se ha denominado el RDoC, el Research Domain Criteria, es los procesos sociales. Luego esto parece también tener ahí alguna utilidad. Aquí simplemente mostrarles que en general, dentro de los cambios que están aquí en naranja, que se sabe que están por debajo de todos los trastornos mentales, hay cambios desde lo molecular, estructural, histológico, hasta lo estructural más grande, ¿sí? Hay cambios también en procesos más sofisticados, las conexiones entre el cerebro parece que tienen que ver con que uno tenga un trastorno mental u otro. Y todos esos cambios se asocian también con cambios en funciones cognitivas puntuales, atención, percepción, memoria, etcétera. Y también, curiosamente, están cambios en procesos de cognición social y teoría de la mente. Bien, hay un hallazgo, por ejemplo, que muestra que los sujetos que tienen esquizofrenia tienen particularmente deteriorado el proceso de teoría de la mente, la mentalización.
Nuestro grupo ha trabajado bastante en eso, hemos hecho hallazgos en los cambios de cognición social en sujetos con degeneración frontotemporal, en sujetos que tienen trastorno obsesivo compulsivo, recientemente en pacientes que tienen degeneración frontotemporal, estudiando otro grupo de procesos emocionales que tienen un valor social, en este caso emociones morales, unas emociones, por ejemplo, tener envidia o Schadenfreude, es un vocablo de una palabra en alemán que significa el gozo por el mal del otro. Lo que le pasa a uno cuando uno ve al amigo que se le riega el helado en el vestido, uno se ríe. Eso es un nivel de Schadenfreude que puede ser distinto a si uno se ríe si alguien se fractura y uno dice, uy, ahí tampoco. Eso ya es mucho. Bueno, parece que los sujetos que tienen degeneración frontotemporal tienen un Schadenfreude aumentado y se ríen incluso de cosas macabras, ¿no? Y nosotros vemos qué estructuras del cerebro, qué partes de ese cerebrito de colores no explicarían, y aquí me retiro en esa palabra, se asocian a eso. ¿Listo? También lo hemos hecho en la enfermedad de Huntington. Y aquí viene lo último que ya les voy a contar, y es esto. La neurociencia social también puede ayudar, 2 minutos y termino. La neurociencia social puede ayudar a lo siguiente, es que yo me encarreto y ya mal. Uno puede decir, vea, yo veo este comportamiento, alguien se enamoró de otra persona y entonces yo quiero ver qué ocurre en el cerebro. Pero yo creo que en este momento la neurociencia podría aportar en la otra vía. Y es decir, bueno, esto funciona así. ¿Será que hay algo del funcionamiento del cerebro que pueda explicar algo del comportamiento? Y aquí hay una iniciativa que me parece interesante en el campo de la interacción social. Estos autores ponen a los sujetos a compartir recursos, algo que se ha hecho un paradigma clásico en economía, la teoría de juegos, y que ha llegado a la neurociencia, se llama neuroeconomía. Y lo que hacen es ver cómo funciona el cerebro cuando uno interactúa con el otro y comparte recursos, ¿sí? Lo que se dan cuenta es que uno, en esos experimentos, lo que le dejan a uno hacer es compartir lo que quiera. Le dan a uno 20.000 pesos y le dicen a uno, comparta lo que quiera, pero puede quedarse con todo. En general, estudios en muchas regiones del mundo muestran que hay una fuerte tendencia a compartir la mitad. Eso puede ser un efecto también del escenario. Uno dice, aquí en el laboratorio va a quedar mal si no doy la mitad de estos 10.000, entonces bueno. Pero bueno, pareciera que todo el mundo comparte la mitad, ¿sí? Entonces, estos investigadores dijeron, bueno, bien, ¿por qué comparten? Comparten porque son buenos, quieren ser caritativos, quieren donar, ¿sí? O comparten porque les da miedo quedar mal o por tener castigo. ¿Ves? Es un dilema clásico que uno dice, no, ese tipo es buena gente, pero porque está intentando sacar provecho por otro lado. Los humanos no somos buenos, dice la gente. Los humanos simplemente tenemos miedo a que nos castiguen, ¿sí? Lo hacemos para evitar males. Y otros dicen, no, hay acciones prosociales implícitas, ¿sí? Hay actos que los humanos hacemos con altruismo. Ellos se lo preguntaron y en un experimento similar de cambiar recursos se dieron cuenta que intercambiar recursos generaba actividad de áreas relacionadas con recompensa. La hipótesis que ellos tenían es, si esto fuera por castigo o por simplemente protegerse de lo que el otro le va a hacer, tendría que aparecer estructuras relacionadas con procesamiento de conflicto, por ejemplo la corteza anterior del cíngulo. Y no, era la corteza orbitofrontal, una corteza más relacionada con la recompensa. Un hallazgo que hay que ver con pinzas, pero resulta por lo menos que sugiere que las personas pueden tener actos buenos por recompensa propia, porque ser bueno también es chévere y da recompensa. Y esto es lo último. En Alemania uno dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Tenemos esos procesos de cognición social y yo como que no soy tan empático y a mí no me gusta compartir mis cosas. Desde chiquito yo me quedaba mis colores, no se los daba a nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces estos tipos que están en Múnich, a la cabeza de la profesora Tanja Singer, en el Max Planck, dijeron, vea, nosotros queremos ver si esos procesos de cognición social pueden ser modulables, si alguien puede cambiar, hacerse más sensible a eso. Hicieron lo que se llamó el Resource Project, y lo que hicieron fue coger una cohorte de personas que siguieron en el tiempo y les hicieron un montón de entrenamiento en sensibilizarse, por ejemplo, a compartir la experiencia emocional con el otro, en sensibilizarse a ponerse en los zapatos del otro, lo típico que uno dice para hablar de empatía, en que sean capaces de tomar la perspectiva del otro con problemas complejos y los entrenaron, los acompañaron a ver si se podían sensibilizar en eso. Lo que encontraron fue lo siguiente, la gente a través de los meses mejoró en las pruebas de
cognición social. En todas mejoró, con el entrenamiento mejoró. Pero lo otro que fue muy interesante es que el cambio de la funcionalidad cerebral antes y después fue notable. Antes les hicieron unas resonancias y vieron cómo estaban los procesos de cognición social en el cerebro y les hicieron luego la resonancia después del entrenamiento y el cambio fue notable. Eso empezó en el año 2008, el Resource Project, los primeros hallazgos salieron en 2011, estamos en 2018 y siguen sacando artículos de que muchos de estos cambios se han mantenido en el tiempo, que resulta interesante, que resulta una esperanza, ¿no? Es decir, hay muchas de estas cosas que podemos movilizar para que la gente pueda cambiar. Bien, este tipo de cosas posiblemente son las que hicieron, sin conocer de neurociencia, algunos de los grupos sociales que han sufrido vulnerabilidad en nuestro país, como la gente de Samaniego, que logró integrar a grupos de distintos bandos de la lucha, del conflicto social y generar su propia autonomía, llegando a acuerdos sobre lo elemental. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para mí es un gusto compartir este escenario con Hernando, porque su trabajo, su trayectoria, yo la admiro mucho, me parece muy interesante el trabajo y me parece muy seductor lo que ha presentado en esta mañana. Y mi propósito es hacer un comentario para situar un poco cómo podemos interpretar y profundizar un poco en cómo podemos interpretar y qué valor tienen y por qué se justifica hacer estudios de neurociencia social, siendo que se trata de un programa de investigación más bien costoso y difícil, digamos, ¿sí? Entonces, quisiera empezar por un punto que tocó Hernando al principio, y es cómo podemos entender esta idea de correlato biológico, ¿sí? Cuando sucede, cuando tiene lugar un procesamiento o alguna moción psicológica, aparecen unas huellas, dice Hernando, en el cerebro, y cómo podemos entenderlas, qué tanto podemos llegar a pensar en esta idea de vectores causales entre lo biológico y lo psicológico y lo social, ¿sí? Entonces, para eso, solo voy a mostrarles un par de imágenes. Esta es una clásica, la imagen de Phineas Gage, seguramente la han conocido y está desarrollada en el texto de Antonio Damasio, ¿no? Se me fue el título en este momento, el texto de Damasio, El error de Descartes. Entonces, resulta que Phineas Gage era un empleado ferroviario y le pasó este pequeño accidente donde una varilla atravesó la mandíbula, ¿no? Atravesó obviamente una parte de la órbita ocular y comprometió algunas de las estructuras de las que nos habló Hernando, ¿sí? La corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal ventromedial. Bueno, a mí siempre me ha parecido que en el siglo XIX ya es una gran hazaña que el señor haya quedado vivo y que hayan manejado el caso. Perdió un ojo, era lo mínimo que podía pasar, pero hubo muchos cambios en su personalidad y en el desarrollo de sus interacciones sociales en lo sucesivo, ¿sí? Y esos cambios tenían que ver con que pasó de ser una persona responsable, juiciosa, casi un modelo de padre de familia, etcétera, a ser una persona díscola, egoísta, demasiado hedonista, ¿sí? Por ahí escuché que sus últimos años los dedicó como a viajar y a ir por el mundo. Hay una teoría que dice que terminó muriendo en un puerto bohemio en Chile, Valparaíso, ¿sí? No se sabe. Pero en todo caso es muy llamativo, ¿no? Que en un momento trágico en el que sucede este accidente, una persona pueda cambiar drásticamente. Todos podemos caer ahí fácilmente en la ilusión de que el cerebro determina el tipo de integración, digamos, de los procesos complejos que definen la personalidad de alguien. Es fácil caer en esa tentación después de esto. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante de medicina, tuve que revisar un paper porque teníamos un paciente, un bebé de 1 año, que tenía pubertad precoz, tenía vello corporal, tenía un cambio en las cuerdas vocales, sí, era bastante impresionante, y entonces iba a ser sometido, era un tumor en la silla turca, sí, un tumor en la glándula hipófisis que producía una hormona estimulante de las gónadas al año de edad y debía ser extirpado, porque no solo por el tema del vello púbico y esas cosas, sino que porque realmente iba a comprometer pues la masa encefálica, la presión intracraneana, entonces tenía que ser operado y había una serie de reportes, tuve que revisar unos papers que mostraban que algunos de los niños
a los cuales se les practicaba esta cirugía, luego desarrollaban tendencias oposicionales, como mínimo, o incluso antisociales, francamente antisociales, ¿sí? Y podrían entonces tener un alto riesgo de desarrollar comportamientos incluso delictivos en el futuro, porque la manipulación quirúrgica de este tejido tan delicado en una etapa tan temprana podía generar eso. Entonces, uno se pregunta, bueno, en estos dos casos, efectivamente, podemos pensar que el cerebro es el que determina el comportamiento y la personalidad, pero, por supuesto, la mayoría de las personas, por ejemplo, que desarrollan comportamientos antisociales o que exageran en emociones como el Schadenfreude, como explicaba Hernando, pues nunca han tenido una varilla que atravesó su cerebro, ni un tumor en la silla turca. Ha sido su historia de interacciones la que fue esculpiendo de alguna manera, ¿sí?, a nivel circuital, las conexiones y la integración local, digamos, y a distancia de estas áreas, y de alguna manera fue, digamos, si se trata de entender los correlatos fisiológicos, fue cambiando la actividad de estas zonas, lo cual muestra entonces que el vector de determinación no solo puede ser entendido de lo biológico a lo psicológico, sino que por supuesto eso biológico también es susceptible de modelación y obviamente muchas veces incluso esto no genera ningún cambio anatómico y los cambios fisiológicos incluso pueden ser difíciles de rastrear, ¿sí? Pueden ser difíciles de rastrear. Lo cual obviamente ya nos pone en un contexto mucho más complejo para entender esas huellas. Quizás, digamos, podemos pensar que en el estudio de la neuroética, porque la ética también es uno de los ejes de esta cátedra, algunos modelos que han tratado de entender también desde los correlatos neurofisiológicos la toma de decisiones morales, también lo comentaba Hernando, este tema de los dilemas, se han apoyado en una visión de neurociencia, en unos hallazgos, por ejemplo, que oponen un sistema basado en la toma de decisiones de orden más emocional, o sea, que involucra más un elemento emocional, que normalmente se trata de un elemento emocional social, o sea, emociones prosociales, emociones, digamos, emociones que definen más bien tendencias prosociales, ¿sí?, como algo así como el deseo de hacer el bien, etcétera, versus un tipo de razonamiento mucho más instrumental, mucho más frío, ¿sí? Digamos, se trata, tal vez Hernando ya lo había mostrado, pero digamos esta sería la zona, la corteza prefrontal ventromedial, que está muy conectada con el sistema límbico, con el sistema emocional, y en cuya estrecha relación, digamos, aparecería este espectro de personas que toman decisiones más desde lo emocional. Ahí lo interesante es que, siendo que se trata de emociones muchas veces que llevan a lo prosocial, también esto tiene que ver con el sentido del deber ser, con lo que se llama también en filosofía experimental las decisiones deontológicas, ¿sí?, lo que debe ser, lo que es correcto hacer, versus unas decisiones que son instrumentales y que, por decirlo muy caricaturescamente, se tomarían con esta parte del cerebro que es la corteza prefrontal también, pero no ventromedial sino dorsolateral, la cara externa del cerebro. Y entonces, ante una situación dilemática, por ejemplo, la persona que opta por una solución práctica, por ejemplo, una solución práctica es, no, es mejor matar a 1 que a 5, entonces muevo la palanca, eso es una solución práctica, digamos. Entonces estaría jugando por este espectro. Pero lo interesante de esto es que hay evidencias también que controvierten esto lo que se llama el proceso dual de Green y de algunos autores que han señalado este tipo de procesamiento, porque hay evidencias que muestran, por ejemplo, que personas que tienen daño en la corteza prefrontal ventromedial, entonces uno diría, pues se les daña esa posibilidad de tomar decisiones involucrando un elemento emocional, entonces quedarían solamente como unos robots tomadores de decisiones prácticas, y resulta que no, es ambiguo lo que se encuentra en algunos casos. Igual ahí el trabajo todavía se sigue desarrollando, ¿no? Nosotros mismos estamos con el profesor Rosas de la Nacional haciendo un proyecto un poco en este sentido, de ver cómo es que funcionan esta toma de decisiones, pero aparecen casos, por ejemplo, donde la gente que tiene esos daños, en lugar de, cuando le ponen un dilema que tiene que ver con decisiones justas o con aceptar una oferta justa en un juego, el ultimátum, entonces rechaza, digamos, las propuestas injustas, ¿sí? Entonces uno diría, por un lado es muy práctico para jalar la palanca, pero por otro lado, cuando se trata de un tema de justicia, es como si persistiera una especie de sentimiento complejo de que se debe preservar la justicia, ¿sí? Entonces la cosa obviamente nos muestra
muchos matices, muchos retos, y ahí es donde uno tiene que preguntarse, también desde una perspectiva crítica, que es totalmente importante mantenerla siempre, sí, porque esto puede ser muy apasionante, o sea, encontrar un hallazgo de un área que aparentemente sí es muy potente para estar asociada en un proceso, pues eso es como muy deslumbrante, digamos, es un poco el espejismo. Yo diría que en este momento quiero hablar del miedo a ese espejismo, y uno de esos tiene que ver con lo que mencionó Hernando también, la simplificación de algunos de los modelos con los que se estudia esto. Un laboratorio, un solo estímulo, por ejemplo, caras o incluso ojos, ¿sí? Un solo estímulo, una condición que no es natural, que no es ecológica. Ese es uno de los primeros problemas que tiene este tipo de indagación. Más adelante hablaremos de otro. Por otro lado, el tema de los cerebritos de colores que estamos mostrando con Hernando nos lleva a esta visión también extremadamente modular, que es heredera también de la tradición computacional, ¿sí? Un poco de esta idea maquínica de que el cerebro es un ordenador. Si tenemos, no sé, en un computador tenemos un área de procesamiento matemático, por ejemplo, y por alguna razón se daña, digamos, entonces uno diría que las otras funciones del computador se mantienen, pero esa no. Y podemos un poco tener esa ilusión también respecto al cerebro, y eso es algo que es también bastante controvertible. Ahora los estudios, por ejemplo, de tractografía, una nueva forma de estudiar ya no la activación de áreas que consumen más oxígeno, sino la conectividad entre áreas, nos muestra que el panorama puede ser distinto. Hernando mostraba muchos de los trabajos que él ha hecho con su grupo en colaboración con el doctor Agustín Ibáñez, ¿no?, quien tendremos acá en el externado en el mes de abril en el Congreso del Colne, que es un investigador muy importante de Argentina. Nosotros estamos haciendo un trabajo también con él y con Sandra Báez de los Andes. Y la idea es que él, digamos, por ejemplo, en una conferencia que hizo recientemente, mostraba sus hallazgos en términos de integración a gran escala y mostrando, por ejemplo, que en niños que tienen síntomas del espectro autista, lo que estaría pasando, más que unas áreas específicas que no funcionan bien o que están alteradas o que tienen menos potencia, digamos, menos activación metabólica, es que hay menos conexiones de larga distancia, interhemisféricas y también fronto-occipitales y frontotemporales, ¿sí? Entonces el problema sería más de conexiones y no de áreas específicas. Y eso cambia mucho la comprensión del cerebro, o sea, no es trivial, para mí me parece que es algo muy relevante, porque cambia un poco la idea modular y obviamente nos pone en un escenario donde las áreas se modulan, se compensan incluso funcionalmente unas con otras, se compensan, se interactúan de una manera que obviamente define unas rutas que también no necesariamente son típicas y estereotipadas, sino que pueden ser también plásticas, ¿sí? Los estudios, desde los 70, Freeman, por ejemplo, ha mostrado en los estudios del sistema, digamos, del cerebro como sistema dinámico, ha mostrado que muchas de las rutas típicas que uno pensaba, que por ejemplo que el cerebelo es lo último que se activa en el ajuste, en la calibración de un acto motor, él mostraba que a veces, por ejemplo, hay evidencia cuando se hace en estudios con alta resolución temporal, incluso con electroencefalografía, y se muestra que muchas veces áreas que tendrían que activarse de últimas se están activando de primeras. Entonces, cosas como esas, que son paradójicas, y entonces esa simplificación pues puede ser también peligrosa. Y entonces ya finalmente quería señalar que, digamos, en esta lectura de un cerebro dinámico que se conecta y que en últimas está acoplando, por decirlo de alguna manera, muchas variables en tiempo real todo el tiempo, ¿sí? Está incorporando y acoplando muchas variables. Nosotros en el grupo, en un libro que publicamos el año pasado, que se llama El cerebro social, hablábamos en el último capítulo de que por lo menos este cerebro está acoplando información filogenética, cosas que vienen de la especie, algunas tendencias de la especie que la psicología evolucionista ha estudiado y que son también muy discutibles, muy interesantes. Acopla, digamos, estos módulos, no, ya módulo, ya a estas alturas, pues ya módulo es una palabra que no debería usar, digamos, acopla estas formas de reactividad, por ejemplo, muy primitivas, ancestrales, de la filogenia de la especie, ¿sí? Como comportamientos maternales, etcétera, que tienen dimorfismo sexual, algunos de esos, ¿sí? Etcétera. Acoplan también la información claramente ontogenética, ¿sí? Una de las áreas, por ejemplo, que se activa en procesos de toma de decisión es la corteza del polo frontal, que tiene que ver con la memoria autobiográfica, o sea, uno recuerda su vida porque
Digamos que desde una lectura evolucionista eso también tiene sentido, porque es adaptativo recordar su vida para anticipar escenarios futuros, ¿sí? Suena muy pragmático, suena como si lo hubiera dicho con la corteza dorsolateral, pero realmente, digamos, está el cerebro actualizando información del pasado, ¿no? Del pasado que no está, que desapareció, pero que de alguna manera dejó una huella mnémica en nuestro cerebro y se está reclutando. Pero por supuesto que también está actualizándose y acoplándose información inmanente, inmediata del contexto, ¿sí? Señales faciales, caras. O sea, esto no es lo mismo si uno estuviera parado aquí adelante, por ejemplo, y en lugar de ver caras interesadas y todo, vería, por ejemplo, ojos cerrados, pues ya, o vería caras de desaprobación todo el tiempo, no sería lo mismo. Uno está leyendo esos contextos y está leyendo esas señales a múltiples niveles, y por eso decía en el título como multivocidad de gestos, de palabras, o sea, la cosa es como en varios niveles de comunicación, unos más explícitos, más conscientes, que se atienen más al procesamiento de alto nivel, al razonamiento consciente, otros, en cambio, como si fueran una subconversación de gestos, ¿sí? Y eso está entrando en este sistema dinámico que acopla las cosas. Ahí es donde quería señalar la otra limitación que tienen los estudios de neurociencia social. Una invitada que tuvimos de Yale el año pasado en un evento que hicimos remarcaba eso. Ella decía, es momento que la neurociencia social comience a hacer estudios de lo social en interacción, por lo menos. O sea, hasta ahora es mucho el trabajo de neurociencia social que se ha hecho más bien pensando en las funciones sociales de un cerebro individual. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ahí como que se empobrece la comprensión de lo social, porque entonces que sería como un epifenómeno de una sumatoria de procesos individuales, y quizás no, o sea, o mejor dicho, no. Entonces, por supuesto, eso es un punto, es una limitación interesante que se pueda trabajar y que eventualmente, digamos, incluso seguramente vendrá una oleada de trabajos de situaciones quizás sí experimentales y encuadradas y eso, pero por lo menos que empiecen a incorporar un elemento de interacción. Entonces, tecnologías inalámbricas de registro que permiten pues que la persona esté en ambientes más ecológicos, podrían permitirnos ver eso que en nuestro grupo a veces llamamos metafóricamente esa danza de cerebros, que por ahora es más una hipótesis que una evidencia empírica, que nuestros cerebros de alguna manera danzan y que, más importante, que áreas de nuestro cerebro no solo están inmersas en una ecología de la totalidad del cerebro, sino en una ecología con otros cerebros, ¿sí? Quizás yo siempre digo, es posible que en un momento un área de mi cerebro que está altamente comandada por otras, si se quiere, en un modelo jerárquico, en un momento a lo mejor es comandada más por el área de otro cerebro que por la mía, digamos. Es un poco entrar en esta idea también de que la neurociencia debe romper ese cerco metodológico de que solo puede ser neurociencia aquello que manipule directamente las conexiones biológicas de lo cerebral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las tecnologías inalámbricas seguramente nos van a mostrar este acoplamiento. Y por último, quiero citar un trabajo que me parece muy interesante de Christopher C., en el cual se muestra, por ejemplo, que cuando uno interactúa con otra persona y hay un tercero, digamos que es el investigador, yo interactúo con una persona y la persona, que podría ser un actor, un confederado, una persona a la que se le da un libreto, digamos, tiene, por ejemplo, una actitud triste, ¿sí? En su postura, en sus gestos, en su tono de voz, en las latencias de su hablar, etcétera. Pero si el interlocutor le pregunta y el reporte que él da es un reporte alentador sobre su estado de ánimo, dice que se siente bien y, digamos, de alguna manera se contradice con lo que muestra en el plano no verbal, cuando le preguntan a este interlocutor cómo se siente esa persona que observó, va a intentar reportar lo que escuchó, o sea, la declaración que el otro hizo, en general, aquí siempre esto es tema estadístico en ese estudio, digamos, la mayoría de las personas tendían a creer en las palabras del otro, pero cuando le hacían algún tipo de prueba que tiene que ver con cómo queda él, cómo se siente él después de esa interacción, entonces en ese caso predomina más bien el contagio emocional de lo que él captó a nivel de estas señales no verbales, ¿sí? Como en el contagio, incluso eso muestra un poco que este juego de lo consciente y lo implícito es muy interesante. Tampoco podemos leerlo como una dicotomía absoluta o algo así, pues digamos que no, eso ya es una discusión muy fuerte, pero
pero es importante pensar que nuestra dinámica de conexiones intercerebrales, lo que nosotros en el grupo hemos llamado a veces este intercerebro, un cerebro interpersonal, tiene muchos canales, tiene muchas formas de comunicación y sin duda, por lo menos, ¿no? Así uno tenga una visión muy crítica o incluso quisiera pasar por encima, por ejemplo, de lo biológico y poder hablar prescindiendo totalmente de lo biológico, lo cual me parece que no es, que sería un extremo, sería un reduccionismo social. Por lo menos sí debemos admitir que es un tema muy apasionante, ¿no les parece? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso entonces al conversatorio. Para eso les vamos a pedir a Hernando y Juan Carlos que nos acompañen aquí en las sillas, tienen sus micrófonos y vamos a compartirles, antes de que se entusiasmen con su propia conversación, los comentarios, preguntas e inquietudes que hayamos recogido del público presencial y a distancia que nos lo va a presentar Susana. ¿Tienes micrófono, Susana? Bueno, buenos días, muchas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas que creo que son muy valiosas para seguir con la discusión de esta mañana. Algunas del público que nos acompaña acá en el auditorio y otras de las personas que nos acompañan en diversas partes del país a través de Internet. Paso a leer entonces la primera. ¿Cuál es el aporte y el valor de los estudios de neurociencia para la psicología? Voy a leerlas todas y a lo mejor ustedes podrían recogerlas. Listo. El entrenamiento en sensibilización desarrollado en Múnich puede tener efectos en el desarrollo de estrategias, herramientas en la psicología. ¿Con qué propósito se adoptarían? ¿Qué tan implicado está el proceso de mielinización que se sabe se desarrolla especialmente en etapas tempranas de la vida con la manifestación o no de empatía en la adolescencia o la adultez? ¿Qué diferencia existe a nivel neuronal entre escuchar música clásica e interpretar la misma pieza en algún instrumento? ¿Se puede entender la música como un lenguaje semántico codificable a nivel neuronal para comprender el comportamiento social? ¿Sí? Listo. ¿Esto funciona? Sí. De hecho, algunas de las que mencionaste, pues más o menos estaban planteadas para este conversatorio, para poder ampliar un poco la visión, los alcances, los límites que tiene la neurociencia social y su aporte a la psicología en particular. Entonces, empezando por ahí, ¿cómo lo verías tú, Hernán? Sí, yo creo que o sea, yo creo que la psicología, no soy psicólogo, pero creo que los estudios o las preguntas por las que la psicología se ve abocada, se ve motivada, son preguntas interdisciplinarias, de muchos escenarios, ¿no? de mucha complejidad. En el lugar donde yo hice el doctorado, las preguntas que se hacían eran abordadas por gente con diferentes pregrados. Había matemáticos, había filósofos, había físicos, había médicos y había psicólogos. Y las preguntas eran preguntas de psicología. Y eso me da a mí un elemento para entender que es grande la complejidad y las preguntas y los retos que se plantea la psicología es bastante amplio. Y uno de los elementos que puede aportar a esa discusión y a ese conocimiento teórico son los hallazgos de la neurociencia. Yo lo que diría es que no deberían ser considerados como hallazgos explicativos, sino como hallazgos correlacionales o de asociación, como un elemento más de la complejidad.
Y yo creo que sí estamos en un momento en donde sí se puede que esos hallazgos dialoguen cada vez de manera más cercana y ecológica con las perspectivas teóricas. Vamos a tener primero una neurociencia más contextualizada, más humana, que seguramente va a dar mejor cuenta de las preguntas de la psicología. Yo lo veo así. Yo creería que, digamos, en una visión un poco de niveles de organización, ¿no? En un nivel básico, biológico, fisiológico, un nivel social, un nivel de relaciones, ¿no? Entre sujetos. La pregunta como por el sujeto psicológico es muy relevante, y yo lo que pienso es que ese sujeto psicológico es como, digamos, está en esos dos órdenes y es el gran acoplador y es la gran interfase decisiva de este sistema multinivel, si lo vemos en esa idea, ¿sí? De que hay niveles de organización y el sujeto psicológico de alguna manera se extiende hacia esos niveles. El sujeto psicológico, yo diría, se extiende hacia el nivel de su propia circuitería molecular, microscópica, ¿sí? Se extiende hacia ahí porque las cosas que le pasan en el nivel macroscópico, en el nivel del organismo completo, interactuando con sus seres queridos y odiados, etcétera, definen muchas de esas cosas que están en su biología. O sea, no podemos entender que uno es como, digamos, que uno se sube al cuerpo como cuando se sube a un vehículo, ¿sí? En vacaciones, luego deja el pobre carro parqueado un mes porque no lo necesitaba. O sea, me parece que es injusto eso. Podemos pensar que la mente está encarnada y que atraviesa el orden biológico, lo modula, y que seguramente hay cosas en ese orden biológico que también reverberan, digamos, hay procesos ahí que seguramente definen ciertas formas de influencia en el orden de lo emocional, de lo social. Por ejemplo, no sé, cuando se piensa en esos cambios de concentración a nivel de ciertas hormonas, ¿sí? Como la dominancia social, por ejemplo, está asociada con los niveles de testosterona, y condiciones que incrementen la testosterona podrían aumentar los comportamientos de exhibición y de dominancia social, y viceversa también. Son cosas que nos muestran que ese sujeto biológico va hacia allá, se enraiza ahí, pero también lo hace en el orden de lo social. Entonces es como realmente es este gran acoplador. A veces nosotros cuando hablamos de cerebro nos quedamos en una instancia, ¿sí? Debemos pensar que el cerebro es casi, en nuestro grupo, por ejemplo, que se llama cerebro social, ecología y convivencia, esa parte de cerebro social a muchos les parece, no, es el nombre de un órgano. ¿Por qué le pone cerebro social? Póngale riñón social. O sea, es un órgano. Y no, o sea, es que no es un órgano, es una metáfora un poco de que hay que considerar esta idea, esta extensión hacia lo biológico. Entonces yo pienso que la neurociencia social llamaría la atención en estas posibles miradas de niveles múltiples, y cómo los procesos psicológicos no solo pueden abstraerse y pueden verse en el plano, digamos, conceptual, como arquitecturas un poco metafísicas, ¿sí? Como en el psicoanálisis, por ejemplo, el mismo Freud confiaba en que en un momento la neurociencia iba a hablar del sustrato de esa arquitectura metafísica que él planteó sobre la mente humana, y eso podría ser el valor de los estudios de neurociencia, digamos, ¿sí? O por lo menos, sí, deberían ser parte del panorama, no lo único, sin duda, pero ser parte del panorama, como lo hizo Fernando también. La otra pregunta que estaba ahí es sobre un poco la aplicabilidad, ¿no? Los estudios de Tania Singer que tú comentabas. Entonces, sí podemos desarrollar un poco más. Sí, yo creo que esos estudios sobre la posibilidad de que haya modificación de comportamientos como estos de interacción social, de tener empatía, de comprender al otro, de compartir su experiencia, son, digamos, todavía muy prematuros para conocer exactamente cómo, digamos, cómo nos comportamos los humanos o cómo podemos cambiar en escenarios de coyunturas y contingencias sociales, pero son esperanzadores. Eso es mi opinión personal. También puede ser debatible en términos de existen cosas que parece que favorecen el orden social, el tejido social. Existen procesos, dinámicas que favorecen el tejido social. Y algunas de esas dinámicas están movilizadas por la capacidad de entender al otro. Posiblemente todas. Y yo creo,
yo creo que si existen estudios desde este orden, ahí comparto lo que dice Juan Carlos de distintos órdenes de comprensión de fenómenos complejos, este orden que es el orden biológico, si existe ahí una huella, pues yo creo que eso es un elemento que vale la pena explorar y ver cómo esa huella también puede dar cuenta de cosas más complejas del orden relacional, por ejemplo. Pero asumir que incluso en la huella, que es uno de los órdenes más bajos, que es el que yo estudio, ahí hay cambios, yo creo que eso llama por lo menos a hacer un análisis de que esto puede ser algo que puede tener repercusiones a una escala o a un orden más complejo. Esos estudios hasta ahora son estudios no contextualizados, es decir, ha sido un entrenamiento y se ponen a prueba en modelos no ecológicos en el laboratorio y con parámetros de medición muy estrictos y restringidos. Yo creo que deben pasar a un siguiente escenario, como lo que decía Juan Carlos, de intentar generar espacios de estudiar estos fenómenos en interrelación, en combinación con otros, como son naturalmente. No estamos todavía en ese espacio. Ahora bien, hay muchas iniciativas de estas que yo creo que se han hecho sin conocer este orden del conocimiento. O sea, hay talleres, hay estrategias de que la gente se comunique, hay estrategias de que la gente trabaje prosocialmente por un fin. Es decir, hay una inteligencia implícita de la organización del grupo que ha generado procesos de cambio social que son llamativos y que yo creo que hay que estudiar para conocer qué ha pasado ahí. Y posiblemente de ahí rastrearlos al orden biológico y ver si el orden biológico puede volver a cambio alguna justificación, algún modelo, alguna otra información que pueda ser relevante. Pero como una más, no como la originaria, digamos. Sí, yo creo que en la cátedra, en una sesión próxima, estará el doctor Enrique Chaux, me parece, ¿cierto?, de la Universidad de los Andes, y él en Colombia ha trabajado mucho en el ámbito, por ejemplo, de la violencia escolar, del bullying, todo eso. Y él también ha desarrollado, en el contexto, creo que del grupo de los visionarios también, Antanas Mockus y otras personas, han intentado pues esta idea, ¿no?, de intervenir y de alguna manera, digamos, como reprogramar cierto tipo de conexiones sociales, de formas de interacción. Ellos reivindican, por ejemplo, esta cuestión de enseñarle a los niños a responder asertivamente frente a la amenaza, frente al maltrato. Y esa respuesta asertiva es firme, pero no entra en el circuito de la violencia, sino que permite resignificarla. Bueno, y tienen muchas evidencias de la eficacia de eso, como lo señala Hernando, ¿no?, en el nivel de la interacción social, incluso también en Centroamérica, no solo acá en Colombia. Lo cual muestra que efectivamente sí es muy interesante y esperanzador que en un contexto de la biología que está claramente abierto a la plasticidad, al cambio, siempre, o sea, es constitutivo de la biología y particularmente de la biología del cerebro, es la plasticidad, ¿sí? A veces pensamos que lo biológico remite a algo mecánico, rígido, ¿sí? Tenemos la idea del siglo XVIII un poco de una biología solamente mecánica, ¿no?, como una especie de engranaje. Si se daña un aparato, pues ya asumimos que se dañó. Y vemos que no, que en el cerebro hay cosas que se pueden nuevamente reorganizar. Obviamente había una pregunta sobre la mielinización. Hay etapas críticas donde esto es más sensible al cambio que otras, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, últimamente se ha demostrado que incluso en adultos hay neurogénesis, ¿no? O sea, se decía que no, que las neuronas no vuelven a nacer, solamente se van muriendo y se reconectan, pero no vuelven a nacer, vuelven a nacer, digamos, sí, a un cierto nivel, pues. Y entonces eso es esperanzador, como dice Hernando. No por ser gratuitamente pesimista, pero también hay que pensar, y nosotros lo exponemos también en el libro que les comenté del grupo de Cerebro Social, a la luz de unos hallazgos que tuvimos en una investigación muy grande, precisamente en colegios, con una muestra de cerca de 9.000 niños que exploramos con unos juegos experimentales y una aproximación psicométrica. Y entonces con ellos veíamos, por ejemplo, que los niveles altos de cognición social, los niveles altos, y otros autores también han señalado esto, los niveles altos de cognición social no garantizan ese último bucle hacia el comportamiento prosocial, sino que lo que veíamos en la distribución de los niños que tenían muchos puntajes altos de cognición social
es que esa distribución respecto a los niveles de agresividad era muy homogénea en todos los niveles. Esto es, un niño con alta cognición social podía ser de los más altruistas, generosos y cooperativos hasta de los más agresivos, ¿sí? Lo cual quiere decir que, por supuesto, o sea, si uno lo piensa, para maltratar al otro también hay que leer al otro, ¿sí? O sea, pasar por encima del otro no es solo un tema de atropellarlo y desconocerlo, sino que, si uno lo piensa, hay una sofisticación también en la forma de operar, digamos, agresiva y destructiva sobre el otro, ¿sí? Por lo cual, eso solo lo digo como para pensar que no se trata entonces como de agarrar nuevamente un módulo del comportamiento, un módulo funcional, por ejemplo, la capacidad empática o la teoría de la mente, y decir, vamos a fortalecer esto, vamos a sacar ese músculo y con eso resolvemos el problema ¿sí? Porque a lo mejor tenemos que pensar contextualmente cómo una persona usa esa dotación psicológica, biológica, en función de resolver ciertas tareas. En esa misma investigación, por ejemplo, los estilos de razonamiento moral no se aplicaban de la misma manera a varios contextos, sino que cambiaban. A veces uno procesaba de una manera más instrumental, a veces más deontológica, etcétera, ¿sí? Bien. Yo tenía sí, no sé cómo estamos ya, ¿sí? ¿Bien? Ah, qué bueno. Entonces, sí, es muy encarretador el asunto. Yo tenía unas preguntas para Hernando, con base en una conversación que tuvimos previamente. Y era el tema, ¿no?, de cómo interpretar, por ejemplo, en la dimensión del posconflicto, posacuerdo, ¿no?, de un momento histórico de Colombia, pues, digamos, donde por lo menos nos preguntamos como sociedad más frontalmente el tema de la reconciliación, etcétera. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, estudios que puedan hacerse concretamente con poblaciones, por ejemplo, que estuvieron en conflicto, con poblaciones de combatientes o poblaciones de víctimas y relaciones que surjan ahí? Sí, yo creo que el estudio de poblaciones que estuvieron en escenarios de conflicto tiene muchos retos, porque por un lado yo creo que ahí hay un montón de información que resulta súper válida, incluso si no se hiciera nada biológico o neurobiológico, sino simplemente se aproximara uno a conocer la experiencia y ver las estrategias que tuvieron de cambio, de modificación, de enfrentar esa situación tan compleja. Yo creo que resulta relevante comprenderlo para este país. Pero ahí creo que ahí hay un riesgo, que es algo que también te había comentado, Juan, es el riesgo que puede revestir el evaluar el grupo, describir al grupo y por ende individualizarlo y posiblemente hacerlo vulnerable digamos, de una revictimización. Y yo creo que eso aparece ahí, es un elemento central. Nosotros hemos querido ir a las zonas de concentración a trabajar con personas que han vivido el conflicto y ver un poco, por ejemplo, si hay algunos de estos elementos de la interacción social y de la cognición social que se puedan explorar. Y siempre hemos tenido el temor de que eso resulte en un elemento revictimizador. Yo creo que para la comprensión de estos fenómenos es importante acercarse y conocer cosas, pero hay que aproximarse con profundo respeto y sin generar conclusiones determinantes de lo que ocurre ahí, sino más bien establecer un parámetro, digamos, de cognición social o de comportamiento, de interacción social, y evaluarlo con toda la complejidad que tiene lo que sucedió allí, el contexto que lo modificó, el contexto que lo perpetuó. Una de las cosas que uno sí tiene claro es que estos son procesos contingentes, que son cambiables, y que posiblemente las situaciones en las que un grupo armado operó de una manera u otra, en este momento que ya no lo hacen, por ejemplo, podrían generar cambios. Es decir, ahí puede no haber una huella uno a uno de lo que representó el conflicto, pero sí algunas huellas de lo que es un conflicto larvado por tanto tiempo, de cómo eso puede modificar el comportamiento. Yo creo que ahí hay retos sobre cómo enfrentarse a esto. Hay algunos artículos recientes que plantean esta dificultad. Algún artículo, por ejemplo, del comportamiento moral en combatientes, ¿sí? Hay artículos de, por ejemplo, el grupo de la Universidad de Antioquia, de Sandra Trujillo,
con Mario Parra y también Agustín sobre reconocimiento emocional en excombatientes, sobre capacidad de tener interacción empática o compartir la experiencia afectiva del otro, y muestran cambios. Yo creo que el punto que puede dar más información, si decimos, listo, vamos a hacer estudios de neurociencia social ahí, vamos a ver qué pasa ahí, es intentar ver qué modula los hallazgos. Yo creo que eso puede tener un impacto mejor. Es esto que se encuentra ahí, ¿qué lo justifica? ¿Por qué está así? ¿Qué lo cambia? ¿Es que es acaso esa experiencia de violencia? ¿Es que es acaso otro factor confusor? La experiencia de marginación, de exclusión, la experiencia de pobreza que posiblemente está implícita, la experiencia de conflicto, de estar en un escenario estresante perpetuamente, de intentar proteger la supervivencia. ¿Cuál de esos otros elementos pueden estar modificando esos hallazgos? Yo creo que eso es supremamente importante también para saber, dentro de ese grupo que ha sufrido un escenario pues muy amenazante, también qué factores se pueden encontrar que pueden perpetuar o pueden resultar resilientes de estos elementos de cognición social. Yo creo que esas son preguntas que podrían tener un mayor efecto. O sea, es como hallazgos que permiten pasar la página y continuar, porque hay unos hallazgos que al parecer en neurociencia uno los ve y uno dice, bueno, ¿y qué hace uno con esto? Si el hallazgo dice, estos tipos son distintos en cognición moral, ¿qué hacemos, no? Pues es que genera un escenario que es bastante, no sé, retador, angustioso, retador, no sé. Claro, eso tiene que ver con la forma en que un poco la sociedad espera también o podría expectar este tipo de evidencias, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay una discusión sobre si se demuestra por neuroimagen funcional que una persona tiene una hipofunción de la corteza prefrontal ventromedial y de frontopolar, posiblemente tenga menos capacidad empática, posiblemente tenga menos capacidad de pues prosocial, etcétera. Y si incurre, por ejemplo, en un delito, a lo mejor ese podría ser una evidencia biológica de un criterio de inimputabilidad, por ejemplo, ¿no? Llevándolo un poco al extremo. O sea, entonces, ¿cómo podemos culpar a alguien si su cerebro no le está funcionando? O sea, es como culparlo de estar enfermo. Sí, es culpar a un hipertenso porque el riñón está reteniendo sodio. Sí, bueno, digamos, es un poco caricaturizando el punto, pero es cómo se puede también leer desde una perspectiva social el reporte de este tipo de estudios. Existe un poco este halo como de la validación científica, ¿no? Si demostramos que algo pasó en el cerebro, en ese orden, que como dice Hernando es el más básico, y no necesariamente el fundamental, ni nada, es el orden más básico, como si algo, por ejemplo, el fruto de una intervención psicoterapéutica, si deja una huella en el cerebro, entonces es como un criterio de validez, ¿sí? Que tal vez está como sobrevalorada esa idea, posiblemente no, ¿sí? Posiblemente no sea así. Entonces, esos son elementos que podríamos considerar para pensar en ese reto de hacer estudios con ese tipo de poblaciones. De hecho, yo percibo que en el ámbito internacional de la producción científica en este campo hay como una expectativa también para que no en países como Colombia, que es como un laboratorio social, sí, que uno estudie ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es cómo agarrarlas, cómo interpretar, estamos preparados para interpretar la dimensión de eso, qué significa, entonces si encontramos un cambio. Son preguntas abiertas y complejas. Ahora, la otra cara es que yo pienso que el campo de la neurociencia social es el que puede permitir acercarle a la neurociencia, por ejemplo, un estudio de perspectivas diferenciadas de grupos y de comunidades y perspectivas transculturales. Porque si uno no puede esperar eso, yo diría casi de la neurociencia básica, o bueno, ¿no? Es más difícil. Pero en la neurociencia social uno podría plantearse eso, porque sí pasa que el programa de neurociencia general quizás sí cae un poco en esta idea de encontrar el cerebro estándar del ser humano promedio, cómo funciona, etcétera. O sea, podemos caer en ese espejismo. Finalmente, mucho de esto tiene un trasfondo estadístico. La estadística tiende a magnificar las tendencias centrales, a despreciar los extremos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es como que también es válido estudiar los grupos diferentes, ¿sí? También por tener una idea más amplia de cómo funciona y de qué pasa por ejemplo, en el cerebro social de distintas comunidades. Yo quería comentar dos cosas ahí con respecto a lo que dice Juan Carlos. Por un lado, estoy de acuerdo con la crítica a asumir que el encontrar un hallazgo neurobiológico es como, y me perdonan la palabra que voy a usar, como blanquear un hallazgo social. No es, ahora sí ahí hay algo increíble.
¿sí? Yo creo que eso es un reto y yo creo que eso debe ser criticado fuertemente. El orden neurobiológico es un orden más de la complejidad, no el orden predominante, no el orden justificatorio, digamos. En eso coincido con Juan Carlos. Y lo otro es, yo creo que la neurociencia como disciplina es muy joven, resulta muy joven todavía, neurociencia social también, por supuesto, y es muy joven todavía en la generación de sus propios modelos teóricos. La neurociencia parece haber adoptado modelos teóricos de manera parcial, que eso también es criticable porque, digamos, en todo el fundamento epistemológico hay que entrar en conflicto para justificar un modelo teórico. La neurociencia entra por un lado del modelo teórico y se coge una parte, se coge por el otro, y ahí va saltando. Y además ha sido aceptada además por un montón de disciplinas distintas. Uno ve, hay neuroantropología, neurociencia social, neuroética, neuropublicidad, neuroeconomía, neurotodo, ¿no? Neurotodo, ¿no? Y ahí, digamos que el escenario, yo creo que eso revela algo del valor que se cree que puede revestir los hallazgos de lo neurobiológico, y pareciera implícito que se presume que son de alto nivel. Y puede que no, puede que sea del mismo nivel que los otros, ¿no? Pero creo que esa apropiación teórica parcial que tiene la neurociencia y no haber generado sus propios modelos teóricos todavía la hace una ciencia, una disciplina joven, una disciplina que puede cambiar y mejorar y todavía autoformularse. Y aquí quiero dejar un último ejemplo con respecto a eso, que se lo conté a Juan Carlos. Yo presenté algo de los hallazgos que hacemos nosotros en un congreso de ciencias políticas. Y uno de los hallazgos que presenté es algo que tú comentaste, Juan, que es un estudio clásico donde se muestra que incluso un macaco rechaza una oferta injusta. Y es que, no sé si han visto, ese es un video clásico de un experimentador le pide una tarea a dos macacos y a uno lo compensa con una fruta deliciosa y al otro le da limón. Y el macaco que recibe el limón se lo tira en la cara al experimentador, ¿no? ¡Pum! Y entonces sale publicado en PNAS como incluso estas especies son capaces de rechazar ofertas injustas. En la discusión del paper, que esto sí es una invitación a los estudiantes también, fíjense las discusiones de los papers, ¿sí? Uno a veces se fija, no sé, en la introducción para saber más o menos en las gráficas y uno dice, uy, ahí está la cosa, y luego la discusión, cómo intentan entender la cosa. Y en la discusión del paper dice que posiblemente eso es un hallazgo de una huella de favorecer la justicia social. Bueno, yo lo presenté así y en el grupo de los politólogos me dijeron, o por ahí sacó alguien la mano y dijo, no, ese hallazgo puede ser interpretado de otra manera. Ese hallazgo puede ser interpretado como que incluso especies más básicas que los humanos tienen resentimiento y tienen envidia de lo que el otro recibe. Y yo, ahí sí me eché para atrás, plop total, porque dije, no, claro, no la había visto y no la podía contradecir, esa visión. Entonces, la neurociencia pareciera todavía movida por elementos teóricos apolíticos, asociales y tal, y creo que eso es un riesgo. Creo que esos hallazgos pueden ser tomados por cualquier grupo y ser interpretados bajo una lógica, no sé, parcializada. Y creo que ahí todavía hay un escenario de red. Digamos, yo como cerraría un poco mis preguntas, precisamente en ese punto, ¿cómo se podría plantear, cómo ves tú la posibilidad de plantear un modelo integrador multinivel de investigación, ¿sí? Más allá de fronteras disciplinares? Esta cátedra también está montada sobre la necesidad de trabajar en las fronteras disciplinares, quizás superar las fronteras disciplinares. Y entonces, ¿cómo es pensable eso? No es tan fácil, por ejemplo, en términos prácticos, si una persona hace un estudio con distintas aproximaciones, por ejemplo, una lectura cualitativa, ¿no? Digamos, de captación de sentido, relatos temáticos, historias de vida, pero en ese mismo trabajo, eso lo hacemos, por ejemplo, con los estudiantes de nuestro grupo. Ellos plantean a veces aproximaciones etnográficas y también se plantean con toda, digamos, la conciencia del alcance a nivel de método, a nivel epistemológico que tienen los distintos enfoques. A veces se plantean también un pequeño experimento, un pequeño, digamos, una prueba, por ejemplo, con imágenes que generan un tipo de
respuesta y con un registro electrofisiológico de la contracción de los músculos de la cara para evaluar el asco físico, el asco moral, por ejemplo, como una tesis que tuvimos hace poco. Y entonces, si uno piensa, por ejemplo, que trabajos así que combinen, que triangulen métodos, después uno va a someterlos, por ejemplo, a una publicación, etcétera. Normalmente la publicación seguramente le va a decir, no, esta parte me interesa, sí, los editores, como digamos el mundo editorial también está segmentado, o sea, entonces dirá, no, la parte cualitativa, etnográfica, pues mándela a una revista de antropología, sí, o sea, un poco esta cosa de que como sociedad y como mundo de producción del conocimiento no está tampoco ese ámbito. Entonces, ¿cómo ves la posibilidad de plantear estudios o modelos más integradores, más holísticos? Yo creo que lo primero es abandonar la visión dominante de la neurociencia. Es decir, dejar de preguntar, o sea, hay que preguntarse, algunos lo harán, algunos lo haremos porque yo estoy ahí, sobre las huellas biológicas. Esa es una pregunta. Pero yo creo que la neurociencia también puede aportar a dar elementos sobre cosas y categorías que surjan de otras disciplinas. Por ejemplo, es posible que para alguien que trabaja en sociología, que yo le diga que la gente puede trabajar conjuntamente con el otro sea una reducción casi ingenua. Él me va a decir, pero hombre, esto ya lo sabíamos, ¿sí? Entonces, claro, y entonces yo que estoy aportando ahí una huella, ¿sí? Yo creo que hay que trascender eso. Y la forma, creo yo, es que las categorías de las preguntas que hacen neurociencias empiecen a acoplarse a las categorías de otras disciplinas. Que sean las otras disciplinas los que ayuden contextualmente a generar las preguntas. ¿Qué podría ser importante para alguien de una disciplina saber cómo pensamos, cómo tenemos comportamiento ético? Puede que lo importante no sea saber las estructuras o los procesos biológicos que están ahí, sino ver si de pronto alguno de esos procesos biológicos es cambiable o está más movilizado por un proceso biológico o por otro, de tal manera que la intervención que pongan a prueba la puedan ajustar también en función de esa idea. Pero el origen de las ideas que venga también de las otras disciplinas. Yo creo que esa es una de las aproximaciones para generar un modelo multinivel, es considerar este nivel como uno más que dialoga con los otros y no el nivel originario. Los hallazgos del estudio de Saki me parece una forma de hacerlo, es preguntarse, por ejemplo, si algo en el nivel, en la huella biológica puede ayudar a explicar algo del comportamiento social, pero no a justificarlo como huella, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente es capaz de compartir porque quiere evitar el castigo, porque hay una recompensa allí. Esa es una pregunta que yo creo que la neurociencia pudo apoyar bastante una respuesta. Entonces sí, yo creo que si nuestras categorías pueden ser de alguna forma integradas a las preguntas que hacen los investigadores desde otro campo, la cosa puede revestir un camino prometedor. Hay un escenario ahí de antropología cognitiva, antropología neural, que se ha empezado a abrir, que también me parece importante, sobre cómo las preguntas son modificadas y son ajustadas a lo contextual de los grupos, ¿no? Y yo creo que esas son preguntas que también tienen que empezar a aparecer y factores que permiten condicionar o modificar la individualidad. Porque claro, esto es lo que tú dices de las medidas de tendencia central. Al final lo que queremos hacer los que publicamos en neurociencias es encontrar el gran hallazgo. Los humanos hacemos esto, ¿sí? Eso es lo que nos mueve también. Pero también ahí se está aproximando como a una verdad de grupo, y en la individualidad también hay mucha información. Entonces ese sería lo segundo que yo diría, ¿no? Es un poco darle mucho más peso a las categorías estas en lo individual y que estas categorías complementen preguntas que surjan de otros dominios teóricos. Bueno, muchísimas gracias. Apasionante campo, interesantes desarrollos. Muchísimas gracias. De hecho, muchas de las cosas que ustedes decían ya me empezaban a mí a evocar siguientes sesiones donde tendremos el problema, por ejemplo, del perdón, del comportamiento prosocial y las emociones. Y de hecho, la siguiente, están todos muy invitados. Tenemos nuestro encuentro aquí en el externado, en este mismo salón, dentro de 8 días. Y es una pregunta sobre la reconciliación.
y de hecho el país parece que en proceso de posacuerdo la reconciliación no estaría dominando los discursos, digamos, de muchos personajes que tendrían que generar algún tipo de visiones de grupo. Entonces nos van a acompañar Mauricio Aponte, médico, psiquiatra, filósofo, líder del grupo de investigación de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud, Conocimientos Médicos y Sociedad, y lo va a acompañar la profesora Alicia del Socorro Durán, psicóloga con formación en el campo de lo clínico, y van a conversarnos sobre las ficciones de la reconciliación en el debate de la gubernamentalidad. Buen sábado, buen fin de semana a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.